de fraccionamiento pesquero, pero también se debate en el Congreso hace ya un tiempo este proyecto que establece principios y reglas del uso de la fuerza por parte del personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, así como también para las Fuerzas Armadas cuando cumplan funciones en ese ámbito. Y ya destacábamos que ayer este proyecto no generó consenso, hubo falta de acuerdo en el Congreso y va a comisión mixta con puntos clave como la prohibición de la tortura, el deber de resguardo a menores que siguen en disputa, y queremos agradecer a esta hora el contacto con la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien además integrará esta comisión mixta. Diputada, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paola. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Diputada, en términos generales o como de un diagnóstico general para empezar esta conversación de las RUF, que es bien técnica, ¿cuál es su diagnóstico general? Porque lo que ha quedado demostrado en lo que pasa ayer en la Cámara con el proyecto, con la iniciativa que venía del Senado, es que por distintas razones todos reclaman y las RUF hoy día tienen una resistencia transversal. Así es, y yo creo que hay que retrotraerse a lo que fue el mayor consenso que se obtuvo, que fue en las Comisiones Unidas del Senado. Después de eso, la verdad es que el proyecto ha venido cayendo en un descrédito finalmente transversal, como dice usted. Primero, recuerde que en la Comisión de Seguridad de la Cámara nos abstuvimos tanto el oficialismo como la oposición, y ayer lo que se mostró es que nadie está finalmente de acuerdo, no hay consensos mínimos respecto de las reglas de uso de la fuerza. Y eso me parece grave, y también me parece grave cómo terminó la votación ayer, porque efectivamente todos los sectores estábamos de acuerdo ahí con ir a la mixta, pero habían temas que son de sentido común y que también fueron cuestionados ayer. Entonces tiene mal pronóstico este tema, y es un tema central para darle certeza a los funcionarios encargados del orden a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se dice desde el Frente Amplio que la iniciativa hoy día está en el peor de los mundos? Bueno, porque hay consensos que son básicos y globales, como por ejemplo la prohibición de la tortura, que claro, uno dice, bueno, en Chile hoy día no se tortura, no estamos en dictadura, por cierto, pero la tortura es bastante más amplia que una política sistemática durante la dictadura, y entraña también situaciones como, por ejemplo, las que a mí me tocó vivir como directora del Instituto de Derechos Humanos, que es que una vez que se detiene a las personas, se le aplica fuerza para detenerlas, ya las tienen sometidas y aún así hay golpes, hay malos tratos también en los retenes, y esa norma, por ejemplo, que estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, tal como decía ella, exdirectora también del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, a propósito de esta situación que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza, que termina en una comisión mixta, en una situación que se ha ido enredando en las últimas semanas. Recordemos que en los últimos días también el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ofreció disculpas en la sala al diputado Jaime Araya a propósito del tono que había adquirido la discusión en la comisión. Él había hablado como de una encerrona oficialista que le pedía explicaciones por la posición de la moneda en relación al proyecto que salió del Senado, que salió con el tema de la proporcionalidad, con el tema de la responsabilidad del principio. Lo cierto es que ahora el proyecto tiene poco piso por todos los sectores, digamos. No, y además yo escuchaba ayer, a ver si logramos retomar el contacto con la diputada Lorena Fríes, pero escuchaba a algunos parlamentarios de oposición considerando que este rechazo había sido un triunfo político en términos de no permitir que el actual oficialismo diera, digamos, legislara en cierta dirección, porque acá básicamente lo que se quiere desde las derechas es permitir que las fuerzas policiales actúen prácticamente sin cortapisas, sin
sin ningún tipo de límite en el resguardo del orden público, que es lo que desde el oficialismo se desea proteger, que haya efectivamente estas reglas del uso proporcional, racional de la fuerza en el contexto justamente de este control del orden público, y es eso lo que se está debatiendo. ¿Dónde fijar los límites? ¿Dónde fijar el rayado de cancha, básicamente, de cómo se debe actuar ante determinados escenarios? Claro, ayer se pidieron un total de 20 solicitudes de votaciones separadas. La Sala de la Cámara de Diputados finalmente aprueba parcialmente los ajustes al proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza que fueron acordados por el Senado, pero ya decíamos, son 6 puntos de la iniciativa que fueron rechazados básicamente por resistencia de la propia oposición. Diputada Fríes, estábamos hablando de en el peor de los mundos, de esta iniciativa en el peor de los mundos. Así es, bueno, les estaba diciendo que hay normas bastante básicas, como por ejemplo también el resguardo de niños y niñas, que es algo que atraviesa toda nuestra legislación, incluso respecto al control preventivo de identidad con niños y niñas. Bueno, esa norma también fue cuestionada por el oficialismo y me parece que no hay mucha sensatez en esto, sino que hay una búsqueda de infringir una especie de derrota política en términos de descuidar cuestiones que son tan esenciales por tratar de acorralar al oficialismo en una idea como de que somos contrarios a las reglas de uso de la fuerza, y eso no es efectivo. Es la mejor garantía para Carabineros y también para la ciudadanía que existan, que sean claras, que den paso a paso cuáles son los movimientos que tienen que hacer las fuerzas de orden y seguridad en distintos contextos, no solo respecto del orden público, también respecto de, por ejemplo, el crimen organizado o la infraestructura crítica. Uh-huh. Diputada Frías, yo comentaba ayer, escuchando algunas declaraciones, particularmente de diputados de la actual oposición, que esto lo consideraran un triunfo político. Al final, ¿puede que esto termine siendo una norma que sea inaplicable? Ayer el propio ministro Cordero decía que actualmente el proyecto tiene una estructura bastante inorgánica. Quedó absolutamente incoherente. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas había una norma que prohibía efectivamente que una vez detenida una persona pudiera hacerse uso de la fuerza. Bueno, esa norma no estaba en el caso de las fuerzas de orden y seguridad. Por lo tanto, yo insisto, desde la sala del Senado cambiaron cuestiones que dejaron absolutamente incoherente un proyecto que es de la importancia que les estoy relatando. Diputada, de todas maneras, en el mismo oficialismo, y esto en las semanas previas, se ha cuestionado como el sesgo ideológico, como el gallito ideológico particularmente del Frente Amplio y el Partido Comunista en este tema. El senador de Rementería, que antes votó este proyecto como diputado, planteaba o criticaba que no se apurara la salida de este proyecto porque es demasiado importante, y pedía directamente dejar los gallitos ideológicos. Se refería puntualmente a estos principios de racionalidad y principios de responsabilidad que también salieron del Senado, un principio de proporcionalidad que queda fuera. Bueno, es algo en lo que ha insistido el gobierno también respecto del principio de proporcionalidad, porque en las reglas de uso de la fuerza los principios sirven justamente para que después bajen a normas concretas y le permitan a las fuerzas de orden y seguridad establecer el objetivo, los medios y los pasos que tiene que dar para cumplir ese objetivo. Pero el uso racional no es siempre proporcional, y el uso proporcional no es siempre racional. Sí y no. En general, en la legislación internacional hay 4 principios básicos que tienen que estar, a los que se pueden sumar otros. Y estos son, y quedaron fuera algunos de ellos, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad, en términos de usar la fuerza necesaria para lograr el acometido, el principio de legalidad y el principio de rendición de cuentas. Bueno, el principio de rendición de cuentas quedó fuera de la ley, se introdujo el principio de racionalidad, y la verdad es que la Cámara de Diputados lo había definido bien. Bueno, esa definición también desapareció y hoy día se define el principio de racionalidad como la racionalidad que hay que usar.
Entonces usted comprenderá que eso no es una definición que le aclare a nadie, ni siquiera a la opinión pública, qué significa la racionalidad. Entonces estamos incluso más abajo de la discusión que está planteando usted, que es la relación que hay entre racionalidad y proporcionalidad. Ya, pero ¿no hay aquí un gallito más bien ideológico, una discusión más bien ideológica de un gallito, como ha planteado algún parlamentario incluso dentro del oficialismo, apuntando al Frente Amplio y al PC? Sí, por eso mismo yo le planteaba lo de la oposición, que consideraba esto un triunfo político. Bueno, es que a nosotros se nos acusa de ideológicos, pero la verdad es que yo creo que todo lo que les estoy contando es bien de sentido común, y en esos términos a mí me parece que es una discusión técnica que tiene que tener los bordes que se han diluido en esto. A mí me parece que efectivamente la oposición ha querido imprimir una derrota política, y el problema es que con esto no se juega políticamente. Esto es una materia muy seria y donde hay que ser muy responsable respecto de las cosas que afirma o niega. Y por eso mismo yo estoy planteando, y de la manera, yo creo que bien racional, cuáles son los problemas de esta ley. A mí no me interesa hacer de esto un triunfo político. Lo que me interesa es que Carabineros pueda hacer bien la pega y que el día de mañana no tengamos que sufrir una muerte por abuso de poder de parte de algún funcionario de orden y seguridad, como ha pasado en el pasado y como pasa en todas las policías del mundo. Ya, pero no se corre riesgo, diputada Frías, que esto termine como tantas leyes que se han promulgado, termine en letra muerta, y que en definitiva estas reglas del uso de la fuerza sean inaplicables, o que las policías en definitiva se inhiban de actuar por temor a ser llevados a tribunales? Lo que pasa es que las reglas de uso de la fuerza ya tienen eximentes de responsabilidad, y esas fueron incluso cuestionadas para reintroducir la justicia militar, que es un tema por el cual Chile ha sido condenado. Entonces, dígame usted, Mauricio, ¿quién es el ideológico aquí? Cuando ya tenemos condenas, cuando había en el proyecto eximentes de responsabilidad justamente para proteger a Carabineros y que no se dé esta idea de que vayan a tribunales constantemente. Bueno, eso también se echó por tierra, y eso no era cuestionado por el Frente Amplio. Ya. Diputada Frías, no puedo dejar de preguntarle en otro ámbito respecto de todo el debate que ha ocurrido en su sector, particularmente con las filtraciones en la investigación que se lleva adelante por parte de la Fiscalía de Coquimbo en el caso Procultura. Acá ha habido una primera posición por parte de la colectividad de que aquí lo que hay es espionaje político, algo que anoche negaba el candidato presidencial del sector. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay espionaje político en la investigación de Procultura, a su juicio? Mire, la definición de espionaje político es una definición que tienen que dar los tribunales de justicia. Yo lo que me atrevo a decir, mientras no haya una investigación judicial respecto de algo así, es que me parece grave lo que está pasando con las filtraciones. Y también es de sentido común, Mauricio. Las medidas intrusivas son estrictas y se usan excepcionalmente, porque lo que hacen es atentar contra garantías individuales. Entonces, mi pregunta, y es lo que me sorprende de todo lo que ha venido pasando en términos de filtraciones, no solo con el fiscal Cooper, en general, es que terminan ventilándose conversaciones privadas que nada dicen respecto de la investigación. Y en este caso, la persona que fue pinchada porque el teléfono era de Alberto Larraín. Ahora, si yo sé me doy cuenta, porque en el tiempo que ha pasado, supongo yo que alguien se dio cuenta de quien estaba al otro lado del teléfono no era Alberto Larraín, esas escuchas debieron haber parado. Esas escuchas no pararon, y nos estamos enterando de toda la vida de la señora Uneus, las conversaciones con su mamá, con cercanos, etcétera, e incluso con el presidente de la República. Ahora, y aquí quiero poner un paréntesis. Presidente de la República no puede estar
tan expuesto como lo está poniendo hoy día la Fiscalía, sabiendo que además es una persona que no tiene nada que ver con lo que se está imputando a Procultura, y que yo espero que avance además luego esta investigación que ya lleva 2 años y todavía no tenemos que tener. Necesitamos sanciones irresponsables en este caso, pero búsquenlas donde las hay. Ahora, diputada Lorena Frías, vuelvo a la pregunta de Mauricio, porque cuando ustedes plantean el caso de Josefina Uneus, ella pone un recurso de amparo, la justicia tendrá que determinar y pide explicaciones a la Fiscalía en relación a ese pinchazo, pero en el comunicado original del Frente Amplio va mucho más allá y cuestiona la magnitud de los pinchazos durante la mencionada indagatoria. Dice, más de 43 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones del 2022 pinchadas a fines del 2024, no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos que rechazamos categóricamente. O sea, llevan el caso mucho más allá de lo que se ha conocido en relación al teléfono de Josefina Uneus. ¿Se equivocaron ahí cuando el propio Gonzalo Vinter toma distancia de esa declaración original? Lo hace también, por ejemplo, el senador Ignacio Latorre ayer en una entrevista. Mire, yo creo que ahí lo importante, y la verdad es que es una declaración política, yo creo que lo que muestra es la indignación que estamos teniendo como Frente Amplio por cómo se vilipendea cada vez que se puede al presidente de la República. Podrían haber salido ahí datos que tienen que ver desde confidenciales, desde temas de salud, partiendo por temas íntimos, etcétera. Uno no puede exponer a la institución presidencial en esos términos, y así, porque además no tenía nada que ver, y por eso lo niegan. Ahora, también es cierto que cuando una investigación no está teniendo mucho fruto, uno lo que puede intentar es ampliar y tratar de utilizar las medidas intrusivas como una especie de pesca milagrosa. Yo lo planteé en esos términos, más que en espionaje. Aquí hay una especie de pesca milagrosa, a ver si de alguna parte puedo encontrar la evidencia que necesito. Bueno, eso es mal utilizar las medidas intrusivas, insisto, son estrictas y se utilizan el tiempo necesario. Aquí hay una serie de utilización de estas herramientas que van más allá de los resultados que ha tenido la investigación. Miremoslos por el lado incluso de la eficacia de la investigación. Ya, pues, diputada Lorena Frías, diputada del Frente Amplio, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Buenos días. Gracias, diputada, buen día. Buenos días, Mauricio, Paula. 8:26 minutos. 8:26 minutos. ADN.